Hola. Dios me les bendiga a todos en esta mañana. Se me fueron. Dios me les bendiga. Eso. La bendición de ese Dios todopoderoso esté sobre cada uno de nosotros, dirigiéndonos y dándonos la dirección, la sabiduría, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 37. Voy a resumir esa historia. Vamos a leer algunos textos. Libro de Génesis, capítulo 37, del versículo 31, vamos a leer hasta el 36. 37, 31 al 36, hay una historia conocida por la mayoría de los lectores bíblicos y vamos a mirar qué tiene el Señor para enseñarnos a través de su palabra. Dice la palabra del Señor así: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus hombros y guardó luto por su hijo muchos días. Levantándose todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Amén. Oramos. Señor, te pido que en esta mañana tu palabra nos edifique. Que en esta mañana, Señor, tu iglesia, tu pueblo sea edificado. Que la presencia de tu Espíritu Santo tome esta palabra, Señor, la aplique a nuestra vida, a nuestra circunstancia y nos muestre la salida, nos muestre los pasos a seguir. Pido que se quiebre toda obra de las tinieblas. Puedes levantar tus manos allí. Que en este lugar sea lleno de un ambiente de tu presencia, de un ambiente espiritual. Que todo ambiente de pesadez, que todo ambiente contrario al propósito del Señor, en esta hora se derribe, se caiga. En el nombre de Jesucristo. Y oro, Señor, para que nuestra mente sea abierta, para que al abrir las Escrituras esté tu presencia confirmando la palabra en cada uno de nosotros, Señor. Oro, bendito Rey del cielo, para que sanes al que está enfermo, para que levantes al que está caído. Oro, Señor, para que tu palabra, Señor, sea como esa agua fresca a esa alma sedienta. Abrimos nuestro corazón a ti, nuestra mente la disponemos para escuchar tu palabra. Quita todo ruido, toda interrupción mental, toda preocupación en esta mañana. Quítala, Señor, y ayúdanos a concentrarnos en escuchar tu voz. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Este mensaje lo he titulado: no llores. ¿Por qué? Por mentiras. Yo le pregunto porque ya lo había mandado. No llores por mentira. ¿Alguna vez usted ha llorado por una mentira? ¿Quién me levanta la mano y reconoce: yo lloré por una mentira? Mire, por allá, muy bien. Por aquí, por acá no, a esta gente no le pasa eso, gracias. Llorar por mentiras. O lo que es peor, llorar por lo que parece pero no es.
Llorar por cosas que parecen, pero que no son. Hoy muchas personas están sufriendo por cosas que realmente pasaron. Pero otras están sufriendo no por lo que pasó o por lo que realmente pasó, sino por lo que creen que pasó. Hay dolores que son de verdad, pero hay otros dolores que vienen de lo que parece verdad. Muchas veces el dolor no viene de la realidad, viene de una mentira que alguien creyó. Alguna mentira que creemos, y eso puede producir en nosotros un dolor profundo que nos puede marcar, que puede cambiar nuestras decisiones. En la parte psicológica, en psicología moderna, la psicología moderna habla de algo llamado dolor anticipado y ansiedad por pensamientos imaginarios, lo cual es muy común en nuestros días. Dolor anticipado, ansiedad por pensamientos imaginarios. Personas que sufren por algo que todavía no ha ocurrido, pero que creen que va a suceder. Y dice, esto va a suceder. Y comienzan a sufrir. Lloran por escenarios que solo están en su mente. O sea, lloran por cosas que solamente están en la mente de la persona. Y este pensamiento le causa dolor, ansiedad. Viven angustiados por lo que parece que va a pasar. Yo creo que va a pasar esto y ya están angustiados, ya están temblando, porque creen que va a suceder algo. Y estudios clínicos muestran algo muy fuerte. El cerebro no siempre distingue entre un dolor real y un dolor imaginario. Su cerebro, mi cerebro, no distingue entre lo que es un dolor real y un dolor imaginario. Cuando una persona crea algo con intensidad emocional, el cuerpo, dice estos estudios, libera cortisol, aumenta la tensión muscular, sube la presión, aparece la ansiedad, incluso aparecen síntomas físicos reales. Es decir, una mentira emocional puede producir un dolor físico real. Lo repito, una mentira emocional puede producir un dolor físico real. En nuestros tiempos es muy común y está muy común y de pronto de moda, si es que así se puede decir, ansiedad, y nuestro mundo estamos sufriendo de ansiedad. Pero tenemos que hacer un pare y tenemos que mirar por qué realmente, qué es lo que realmente nos está causando una ansiedad. ¿Por qué es que a veces estamos sufriendo? ¿Es una verdad? Lo que estamos creyendo, lo que nuestra mente nos está dictando, ¿es una verdad? Lo que presentimos o creemos que va a suceder está basado en una realidad o en la palabra de Dios, o está basado en nuestras intenciones, en nuestras suposiciones. Porque cuando usted comienza a suponer cosas, y son cosas malas, usted va a terminar en una ansiedad terrible. Pero no es cuestión de la vida moderna, no es cuestión del siglo XXI. Fue exactamente lo que le pasó a Jacob. Él lloró por algo que vio, lloró por algo que parecía verdad. Entonces, en este texto nos presenta una tragedia real, o el texto no presenta una tragedia real, sino una interpretación equivocada basada en evidencias manipuladas. ¿Qué es lo que pasa? Jacob tiene 12 hijos y tiene a José en su vejez. Y la Biblia dice que era el hijo que amaba, o amaba más que a todos, lo prefería más que a los demás.
y le hizo una túnica de colores. Esa túnica de colores era una túnica como para príncipes. Y su papá le mandó a hacer una túnica especial. La mejor marca de aquel entonces se la hizo a José. No le había hecho una túnica de esta magnitud a sus otros hijos, pero a José, a él sí le hizo esa túnica. La Biblia enseña que el comportamiento de José era bueno, que él era responsable, que él respetaba a su papá, y los otros eran más traviesos. Entonces eso también hacía que Jacob amara a José. Además, José lo había tenido con Raquel, la esposa que él amaba, que él deseaba. Vivió con ella hasta que murió. Entonces de Raquel le quedó también José. Había muchas razones emocionales que lo vinculaban con José. Y él manifestó su amor más que los demás y generó envidia entre los hermanos. Pero ahora sus hermanos están apacentando ovejas muy lejos de casa. Y Jacob manda a su papá, a José, con provisiones y para que se diera cuenta que cómo estaban sus hermanos, para que trajera razón. No había teléfono, no había nada para preguntar cómo están. Así que él manda a José, y José, bien mandado, lleva las provisiones, y él se va a dar cuenta cómo está el rebaño y cómo se están comportando los hermanos. Porque cuando él llegaba y decía, papá, allá se están comportando mal, están haciendo las cosas, él decía las cosas. Entonces él lo manda con la intención de saber de sus hermanos. Aparte de eso, José era una joyita. José tenía unos sueños extraños. José estaba soñando y que en una vez soñó que estaban recogiendo trigo en el campo, y de pronto el trigo, el ramo de trigo de él se levantó por encima del de los hermanos, y los 11 ramos de los hermanos se inclinaron ante él. Entonces, claro, a buen entendedor, pocas palabras, este va a ser el que va a gobernar, el rey, y era el menor. Después de eso también soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, y el papá le reprendió. Entonces tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti. ¿Qué son esos sueños, José? Y eso provocó la envidia de sus hermanos. Dicho sea de paso, hay que tener cuidado. No siempre tienes que contarles tus sueños y tus anhelos a personas, porque tú no sabes el corazón de otras personas. Tiene que ser personas que entiendan lo que Dios está pasando, porque si cuentas cosas que no debes contar, eso te va a generar problemas. Y bueno, José le pasó. Y el hecho es que, como el papá lo prefería, cuando vieron que José llegó y su papá no estaba por ahí para defenderlo, dijeron: mira quién viene. Ahí viene el soñador. Y otros dijeron: esta es nuestra oportunidad. Otro más perverso dijo: vamos a matarlo a ver cómo le va a quedar el sueñito de los trigos, de la luna y de las estrellas. Porque le tenían esa bronca. Y entonces se idearon en un plan. Trataron de matarlo. Uno de ellos dijo: no, es nuestro hermano. Lo lanzaron a una cisterna. Pero de pronto venía pasando una caravana de comerciantes llamados los madianitas, y dijeron: vamos a venderlo, no nos vamos a ensuciar nuestras manos de sangre. Se lo entregamos a los madianitas, lo vendemos como esclavo, y allá él muere, no por nuestra mano. Y así lo hicieron. El pasaje que leímos en Génesis entonces dice que tomaron la túnica de José. Esa era una túnica única. Era reconocible, claro que iba a reconocer. Tomaron un cabrito, lo mataron y con la sangre tiñeron la túnica. Y tomaron esta túnica y la trajeron a su padre y dijeron: hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Esto tiene que ver con evidencia. ¿Alguien tiene una toalla por ahí?
No, los servidores me traen una toalla, me hace el favor de las que están por ahí. Evidencias. A Jacob le trajeron, ¿qué le trajeron? Evidencias. Pero una evidencia manipulada. Le dijeron, reconoce, a ver. Y claro, si usted sabe, aquí dice Iglesia Nueva Jerusalén. Si usted se lleva la toalla esta, ya sabemos, la encontramos, ya sabemos que es de acá de la iglesia. Si yo la veo guindada allá en su patio, yo digo, hey hermano, ¿usted qué se trajo la toalla de la iglesia? Que son esas faltas de respeto, hombre. ¿Ah? Lo ponemos disciplina y le mandamos al hermano justo allá con 2 más. Entonces, esta tiene una evidencia y le dijeron a su papá, reconoce a ver. ¿Y cómo estaba la túnica? ¿Estaba manchada en qué? Y cuando Jacob la vio, ¿qué dijo? Claro, yo la reconozco. Esta es la túnica de mi hijo José. ¿Y qué pasó con José? No sabemos, papá. No aparece, encontramos la túnica. Y la túnica la encontraron manchada en sangre. Jacob dijo, usó la lógica, es la túnica de José. Está manchada en sangre. Mientras iba en el camino, una mala bestia lo devoró. José está muerto. Y entonces rasga sus vestidos y entra en un periodo de luto porque su hijo había muerto. Ahora imagínense a Jacob con la túnica de su hijo llorando. Y él tal vez decía, no lo puedo creer, pero qué tal que no lo haya matado, qué tal que haya escapado. Pero él veía la túnica, veía la sangre y decía, es verdad, murió. No aparece. Tal vez mandó a sus hermanos a buscarlo, tal vez mandó a sus criados a buscarlo, pero no apareció por ningún lado. No apareció su cuerpo, pero no apareció nada. Pero él tenía la túnica, él tenía la sangre, él tenía las evidencias. Y Jacob comenzó a llorar por algo que él creía que había pasado. Tal vez Jacob comenzó a imaginarse cómo habría sido esa escena. Piensen en eso. ¿Qué pasó? ¿Qué clase de animal lo devoró? ¿Tuvo tiempo de defenderse? ¿Sufrió mucho? ¿Qué pasó? Y comenzar a imaginarse todo lo que había pasado, cómo había muerto su hijo, le causaba un dolor intenso, terrible. Y lloraba José desconsoladamente. Sus hijos se levantaron a consolarle, no quiso. Sus hijas a consolarle, no quiso. Y dijo, voy a morir enlutado. Voy a morir hasta que muera. Voy a guardar luto por mi hijo. Y lloró durante años la muerte de su hijo. La pregunta es, ¿era verdad? ¿Era verdad? ¿Cómo? Sí, él interpretó eso, pero ¿era verdad? La verdad es verdad aquí o en España. ¿Era verdad que José había muerto? Pregunto. No, José no había muerto, pero Jacob le manipularon las evidencias y él interpretó lógicamente, la reconoció, dice el versículo 33. La túnica de mi hijo es, si era. La interpretación que él tuvo, alguna mala bestia lo devoró. Y él dijo, José ha sido despedazado. Entonces, encontramos aquí en esta historia que él hizo una interpretación. Hay cosas que parecen reales. Hay cosas que parece el final. Hay cosas que parecen derrotas. Hay cosas que parecen pérdidas. Hay cosas que parecen fracasos.
pero la verdad es que no lo son. Hay cosas que parecen, pero no son. ¿Cuál era el problema que tenía Jacob? Las evidencias. Jacob veía la túnica, la sangre, los testigos. ¿Quiénes testificaban y quiénes les convenía esta interpretación? Sus hermanos. Sus hermanos a lo mejor también dijeron, sí, lo devoró una mala bestia. Entonces Jacob tenía la túnica, la sangre, los testigos, la noticia, y todo indicaba que José estaba muerto. Todo parecía que José estaba muerto. Las evidencias pueden parecer reales, pero la conclusión puede ser falsa. Por eso es que hay gente, investigadores del caso. Las evidencias pueden parecer o pueden ser reales. Pueden parecer, no, las evidencias eran reales. La túnica era real. La sangre era sangre, aunque no era la sangre de José. Esa es la diferencia. Los mensajeros eran reales. La noticia era real. José no aparecía. Pero la interpretación que hizo Jacob no era real. Él lloró por lo que interpretó. Jacob no solamente creyó la mentira, él también la imaginó. La Biblia nunca dice que Jacob vio lo que pasó, pero seguramente imaginó una bestia atacándolo, José gritando, José muriendo solo. Y esto conecta directamente con la mente humana hoy. La mayoría del sufrimiento emocional moderno no viene de lo que ocurrió, viene de lo que la mente imagina. Muchos de los sufrimientos en los tiempos modernos no vienen de lo que realmente ocurrió, viene de lo que nuestra mente imagina. Y comenzamos a juntar las evidencias y decimos, eso tiene que ser así, así tiene que ser. Tenemos la túnica, tenemos la sangre, tenemos la noticia, tenemos los testigos y decimos, es verdad. Pero usted que conoce la historia, dígame, ¿es verdad? ¿Era verdad la conclusión de Jacob que su hijo había muerto? ¿Era verdad? Respóndame, ¿sí o no? Y le voy a colocar algunos ejemplos para conectarlos con el tiempo de hoy. Algunos ejemplos contemporáneos reales. Hoy la gente sufre porque alguien no responde un mensaje. Le envió un mensaje y no me respondió. Interpretación, ya no me quiere. ¿Qué más? ¿Cómo? Me ignora. Se olvidó de mí. ¿Qué más? Ya tiene otra. Ahí va creciendo. Pero eso que usted le vieron un mensaje y no le respondieron, no significa necesariamente eso. Pero cuánta gente no está llorando y sufriendo por cosas que se imagina. Lo vio el mensaje. Ahora pregunto, ¿usted no le ha pasado que a veces usted abrió un mensaje y luego pasó algo y usted no volvió a responderlo? Y de pronto como al día siguiente o en la tarde, anda, mira, yo vi este mensaje, mejor no lo hubiera abierto. Y no le respondí a Julano. Pero el otro puede estar pensando, claro, no me responde porque seguramente está en esto, es lo que sospecha. Y comienza la persona a imaginar y a sufrir, a llorar, a deprimirse, etcétera, etcétera. ¿Pasa en nuestros días o no pasa? Otro ejemplo, un médico dice, te van del médico y el médico le dice, tenemos que hacer unos exámenes.
Doctor, pero ¿qué será lo que tengo? Esto. Tenemos que hacer unos exámenes. ¿Qué se imagina muchas veces la mente? Dice, tengo algo grave. Doctor, es que tengo un dolor que me da aquí y es constante. Sí, es constante, sí, te duele mucho. Y usted comienza a describirle todo y dice el médico, bueno, eso requiere de unos estudios más profundos. Ay, tengo cáncer. Y la gente viene de allá, ¿cómo viene? Triste, atormentada, tal vez llorando. Esa noche que le dieron o ese día que le dieron la noticia no duerme, ansioso, depresivo tal vez, porque el médico le dijo, hay que hacerte unos exámenes, hay que hacerte unos estudios. Te sacaron algo y esto, te hicieron una operación, dice, hay que mandarlo a patología. Patología. ¿Qué tendré? Tendré cáncer. ¿Cierto que la mente se imagina eso? Pero usted todavía no le han dicho un dictamen. Usted dice, fue el médico que me dijo, me mandaron a hacer el estudio. Y ya usted se imagina lo peor y comienza a sufrir. Cosas que parecen, pero no son. Por eso el título del mensaje, no llores por mentiras. Porque muchas veces estamos llorando por cosas que imaginamos pero que no son reales. Y que Satanás utiliza todo esto para descontrolar tu estado anímico, para descontrolar incluso tu fe. Personas que dejan de buscar a Dios o que dejan de acercarse al Señor por cosas que imaginan, cosas que piensan. Vienes entrando y hay un grupo de hermanos que están hablando y cuando vienes entrando, dejaron de hablar y tú dices enseguida, estaban hablando de mí. Estaban hablando de mí. Y ya te imaginas de qué estaban hablando. Dice, ahí estaba la hermana Julana, esa tiene que ser que se dio cuenta el día que yo no sé qué. Estaba la hermana, seguramente que está hablando porque no he pagado las arepas, pague las arepas. Seguro. Y usted comienza a sufrir y dice, no voy más a la iglesia hasta que no pague las arepas. Pague las arepas de todas maneras. Por si acaso le estoy cobrando. Y muchas veces se pierde el hermano y se pierde la arepa. Por cosas que usted comienza a imaginar, comienza a suponer. Y el enemigo aprovecha eso para sacarte del propósito de Dios, para alejarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Y entonces estamos sufriendo no por una verdad, sino por una mentira que imaginamos. Y decimos, es que tengo las pruebas. Es que es lógico, la túnica, la sangre, la noticia, los testigos, es lógico. No aparece. ¿Y cuánta ansiedad puede generar esto en nuestras mentes? Y una ansiedad, esa sí que es real. Pero hay algo importante. Mientras Jacob lloraba, mientras Jacob estaba deprimido, mientras Jacob tomaba la túnica, lloraba, Dios estaba haciendo otra cosa. Mientras Jacob estaba llorando en Canaán, José estaba en Egipto viendo la mano de Dios. Dios estaba formando a José, Dios estaba preparando a José, Dios estaba levantando a José, Dios estaba bendiciendo a José. Jacob veía muerte, pero Dios veía un propósito divino en la vida de José. Mientras tú te imaginas cosas, Dios está trabajando a tu favor. Mientras usted está imaginándose y llorando por mentira, Dios dice, no es verdad, yo tengo un propósito con esa circunstancia.
Toca al que tiene a tu lado y deja de estar llorando por mentiras. Mientras Jacob estaba llorando por un final, Dios estaba trabajando en un propósito. ¿Me entendió? Dios estaba trabajando en un propósito. La lógica del hombre no siempre es la lógica de Dios. La matemática del hombre no siempre es la matemática de Dios. Usted encuentra en la Biblia que dice que los dos sean uno. O sea, y en 1 más 1, ¿cuánto es? En matemática, 1 más 1, ¿cuánto es? Pero en la lógica de Dios, 1 más 1 en el matrimonio es 1. Para que los dos sean uno. La lógica matemática nuestra dice que 5 panes y 2 pececitos pueden alcanzar para 10, o partiéndolo por la mitad o repartiendo no sé qué más. Pero para Dios esos 5 panes y 2 peces es alimentar a más de 5,000 personas. La lógica del hombre no siempre es la lógica de Dios. Por eso no podemos encerrar a Dios en nuestra mente finita, porque Él es infinito. Él puede hacer de lo poco multiplicarlo. Él puede hacer de una tragedia una gran bendición. Él puede hacer de lo que parece verdad, Él puede transformarlo en una bendición. La lógica humana decía, José murió. La verdad de Dios decía, está siendo preparado. Entonces, muchas personas creen que de pronto si tienen un problema en el matrimonio, ese es el final de su matrimonio. Y dicen, hasta aquí llegó esto, no más. Si tienen un problema en el ministerio, dice, este es el final del ministerio. Si tienen algún problema, dice, este es el final de mi vida. Este es el final de mis sueños. Si trataron de hacer algo y no lo lograron, se acabó. Pero muchas veces Dios dice, esto no es un final, tú estás en un proceso, contigo no he terminado. No pongas un punto final donde Dios ha puesto un punto y seguido. No te creas las mentiras del diablo. No creas mentiras. No gastes tus energías imaginando, llorando y haciendo cosas, paralizado por una mentira. Personas que están siendo engañadas por Satanás, paralizadas por el enemigo, porque están creyendo que una mentira, pero que parece lógica. No, es que imagínate que estaban hablando de ti y dijeron cualquier cosa, y si tú dices, es lógico, porque cuando pasé dejaron de hablar. Ahí estaba la hermana que dice, es lógico porque después la hermana, por hermana iba distraída, no te saludó y después ni me habló. Es lógico, es verdad, me voy de esa iglesia. Te saca el enemigo del propósito de Dios. Porque tú dices, es lógico, yo tengo evidencias. Pero muchas veces lo que nosotros los seres humanos llamamos final, Dios lo llama proceso. Lo que tú dices hasta aquí, aprendí hace años una frase, no pongas un punto final. Usted sabe que cuando uno termina una frase, punto. No pongas un punto final donde Dios tal vez colocó un punto y seguido. O donde Dios puso una coma porque sigue escribiendo una historia en tu vida. El hecho que hayas pasado por momentos difíciles no significa que es el punto final. El punto final lo pone Dios cuando Él decide ponerlo Dios. Pero mientras Dios no ponga un punto final, usted no lo ponga. Usted no diga hasta aquí llegué si Dios no te ha dicho que hasta aquí vas a llegar. Porque lo que Dios está haciendo es trabajando contigo, es forjándote a ti, haciendo de ti una mejor persona, alguien que Dios va a bendecir de manera extraordinaria. Pero es necesario que pases por lo que estás pasando. Es necesario que tú vivas lo que estás viviendo. Ahora, no solamente le pasó esto a Jacob. En la Biblia también hay una historia muy conocida, muy predicada también, sobre un personaje llamado Mefiboset. ¿Sí recuerdan? Mefiboset era el hijo de Saúl.
en medio de que venían a destruir a la familia real, la muchacha que le cuidaba lo tomó y en la carrera el niño se cayó y quedó lisiado de ambas piernas. Ella lo llevó a un lugar llamado Lodebar y ahí vivió como uno más, con un pordiosero tal vez. Pero David había hecho un pacto con el papá de Mefiboset, Jonatán, y un día, ya estando reinando, él se acordó de la promesa y pregunta: ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia? Y un criado por allá dijo: sí, hay uno, se llama Mefiboset. Y el rey lo manda a llamar. Cuando Mefiboset llega, que el rey lo manda a llamar, tal vez él se imaginó: es que este es mi final. Este es mi final, porque va a acabar con la dinastía. Era un problema porque él podía reclamar el trono. Pero lo que encuentra es la gracia. Lo que encuentra es que David lo sienta a la mesa como uno de los príncipes, como uno de los hijos del rey, y le devuelve todo lo que su papá le había pertenecido. Lo dignifica. Y tiene un criado llamado Siba, y Siba le administra todas las cosas, pero él estaba en el palacio y en la mesa del rey. Bueno, hasta ahí la historia, pero esa es la que más se predica. Pero un día, Absalón, el hijo de David, se rebeló contra su papá y quería el trono. Y mientras él llega, David huye porque su hijo venía persiguiendo. Y toda la gente de confianza, los fieles a David, porque muchos habían pasado para el bando de Absalón, pero los fieles a David se fueron con él. Ahora pregunto: ¿qué le correspondía hacer a Mefiboset? ¿Quedarse allí con el que se levantó contra David, que había hecho misericordia, o irse con David? Si era leal, ¿qué debía hacer Mefiboset? Irse con David. ¿Quién lo dignificó? ¿Quién le levantó, le dio la mano? David. Dios, sí, a través de David. Pero en ese momento difícil, Mefiboset no fue con David. Pero ¿por qué Mefiboset no fue con David? Siba, el criado de Mefiboset, cuando iban llegando, él apareció y dijo: mi señor, yo voy a ir contigo. Y apareció como con unas provisiones. Y David pregunta: ¿y Mefiboset? ¿Y sabe qué dijo Siba? Él dijo que era el momento en que Dios le iba a devolver el reinado de su padre. ¿Eso era verdad? Eso no era verdad. Siba tomó eso que era de Mefiboset y fue a aparentar delante del rey que era él, y que su amo, que Mefiboset, lo había traicionado. Y como él no podía andar porque era lisiado, allá lo dejó tirado. Cuando David escuchó eso, en un momento vulnerable, en un momento de dolor, de angustia del alma, que Mefiboset había hecho, eso era una traición que le dio duro. Y no solamente Siba tocó algo sensible, y es: él está reclamando el reinado de su papá. ¿Sabe qué dijo David? De ahora en adelante, todo lo que es de Mefiboset será tuyo. David actuó basado en una ¿qué? Mentira. Toda la gracia que había tenido con Mefiboset, en una sola decisión la tiró. Porque alguien le informó, y la evidencia era: ¿dónde está? Si este es el criado, si él está diciendo eso, es porque es verdad. Si este es su hombre de confianza, y si él está diciendo eso, es porque es verdad. Pero la pregunta: ¿era verdad? No, no era verdad. El que había traicionado era Siba, pero él fue el que apareció. Él fue el que dijo: aquí estoy yo, mi señor. Yo sí soy fiel, yo sí soy leal. Mentira. Una mentira para ganar favor.
Hay gente que dice mentiras para ganar tu favor. Hay gente que viene y te habla mal de otro para ganar tu favor, porque quieren ganarse el favor tuyo diciendo mentira de otro. Y la Biblia dice en Proverbios que el chismoso aparta hasta los mejores amigos. Hay gente que es experta en manipular las situaciones y ellos quedan en un buen puesto, pero están diciendo ¿qué? Mentiras. No llores por mentiras. ¿Dónde está esa historia? En la Biblia está. Muchas veces el dolor no viene de la realidad, viene de una mentira que alguien creyó. Hay gente sufriendo por noticias falsas. Hay gente sufriendo por comparaciones en redes sociales. Hay gente con expectativas irreales del mundo. El consumismo, por ejemplo, te dice: si no tienes, no vales. Las falsas ideas de éxito también pueden ocasionar eso. Las críticas que no son verdad. Y lo más fuerte, hay personas que están enfermas emocionalmente por algo que nunca pasó. Les repito, hay personas que están enfermas espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente por algo que nunca pasó. Simplemente creyeron una ¿qué? Dígamelo fuerte, ¿qué creyeron? Una mentira. Recuerde que una mentira emocional puede producir un dolor físico real. Jacob lloró por años por algo que parecía verdad, pero no lo era. José, la verdad era que José no estaba muerto. Esa era la verdad, o es la verdad. Estaba siendo preparado. Entonces, ¿qué veía Jacob? Jacob veía la túnica y lloraba. La pregunta sería: ¿cuál es la túnica que tú estás viendo? ¿Cuáles son las pruebas que tú tienes? Y tú dices: es por esto. La túnica era real. La túnica estaba ensangrentada, pero la sangre no era de José. Vaya pensando, ¿cuál es tu túnica? ¿Cuál es la mentira que el diablo ha puesto en tu mente? La Biblia dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Hay pensamientos que vienen, que son dardos de fuego del maligno, pero que no son verdad. Hay pensamientos que vienen y te paralizan. No lo puedes hacer, no lo puedes lograr. Lo has intentado. Mira, ahí están las evidencias. ¿Cuánta gente no ha estudiado lo mismo y ahí están haciendo lo uno lo otro? ¿Cuánta gente no ha ido a esa universidad y ahí están, no han logrado nada? ¿O cuánta gente no ha trabajado en eso y mira cómo termina? Pero una cosa que tú tienes que saber es que si tú tienes un propósito de Dios sobre tu vida, tú no dependes de las circunstancias ni de las estadísticas. Tú dependes de lo que la palabra de Dios dice sobre ti. Tú dependes de lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Mientras Jacob lloraba, Dios estaba levantando a José. Dios estaba preparando a José. Mientras se levantaban todo ese tipo de calumnias, Dios estaba trabajando. Ahora, hay algo interesante en esta historia. Es que después de un tiempo, después de años, sus hermanos se presentan delante de José. Hay un momento en que la vida comienza a dar vueltas. Dicen por ahí que la vida es como un carrusel, ¿cierto? Que da vueltas. A veces estás abajo, pero puedes estar arriba.
Y cuando hay una hambre y los hermanos de José van a buscar comida a Egipto, ya José no era el muchacho que ellos habían vendido. José ya no era un esclavo. Ahora, ¿cómo estaba José? Estaba bendecido. Era el gobernador de Egipto, el segundo al mando después de Faraón. Y José estaba bien vestido. Ya no tenía la apariencia de esclavo. Estaba en una posición de autoridad. Pero hay algo interesante: cuando ellos llegan a comprar comida, ellos no reconocen a José. No lo reconocieron porque ellos habían vendido a un muchacho como esclavo. ¿Cómo se imaginaban los hermanos de José que estaría él? ¿Que estaba muerto o que estaría por ahí como un sirviente de esclavo, quién sabe, lavando pisos? O el jefe de los esclavos. Me imagino que tal vez harían un chiste, ¿no? Oye, el que iba a ser jefe de nosotros tiene que ser jefe de 11 esclavos allá. No sé qué pasaría, no sé qué se imaginaron, pero ellos nunca se imaginaron a José siendo el gobernador de Egipto. Y cuando ellos llegaron a esa escena, José sí los reconoce a ellos, pero ellos no reconocen a José. ¿Le puedo decir algo? Deja que la gente hable, deja que los demás digan, deja que los demás imaginen. Tú sigue creyéndole al Señor, porque Dios está trabajando contigo y Dios hará algo contigo que los demás no te van a reconocer. Cuando tú estés bendecido por Dios, los demás no te van a reconocer. Ah, pero tú sí lo vas a reconocerlo. Y tú vas a decir: ah, este no era el que estaba diciendo, sí, ese. Eso no fue el que dijo que ese. Pero tú no vas a decir: me llegó el momento. No es que me alegre, pero me corre un fresquito. Ahora van a saber quién soy yo. No. Eso no fue lo que hizo José. ¿Cuántos creen que Dios puede levantarte? No importa la situación en que tú estés, Dios te puede levantar. ¿Cuántos creen eso? Pero cuando Dios te bendiga, acuérdate que estás donde estás, no por tus méritos, sino por la gracia y por el propósito de Dios. Por eso Dios nos procesa, para que cuando llegues al lugar de la bendición, al lugar de la autoridad, tú sepas tomar decisiones sabias. Porque Dios, antes de entregarle lo que le iba a entregar a José, primero lo procesó. Y ahora era un hombre bendecido, pero un hombre con sabiduría, un hombre temeroso de Dios, un hombre que sabía colocar a Dios primero, un hombre que no se dejó llevar por la venganza, sino que utilizó todo esto. Y al final de la historia vemos que José le dice a sus hermanos, porque sus hermanos están preocupados, y le dice: ahora nos va a matar. Claro que el primero le hizo algunas pruebas, ¿no? Pero cuando ellos dijeron: ahora sí nos va a matar, él dijo lo que dice Romanos, o lo que podemos interpretar de Romanos. Él dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios permitió todo eso para bien. Se cumple lo que dice Romanos: pues a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. A los que amamos al Señor, aún los momentos difíciles obran para bien. Entonces, no le reconocían. Pasaron años y los mismos que crearon la mentira llegan a Egipto. Pero ahora no ven a un muchacho débil, ven a un muchacho poderoso, ven a alguien que no está destruido, sino a alguien que está gobernando. Entonces ellos comienzan, tal vez imagínense la conversación de ellos. Yo me imagino, ¿no? Oye, qué bueno sería tener a alguien así en esa posición.
Qué bueno sería que nosotros fuésemos amigos de ese gobernador. La pasaríamos bien. Y el otro diría, qué bueno sería tener un hermano como ese. Pero lo que no sabían era que ese era su propio hermano. Aquel que una vez rechazaron, aquel que una vez maltrataron, aquel que una vez vendieron, aquel que una vez intentaron matar, ahora era la respuesta de Dios para ellos como familia y para toda la tierra de aquella región. O sea que lo que el diablo intenta matar, destruir, lo que el diablo intenta acabarte, cuando tú tienes un propósito en Dios, el enemigo va a intentar acabar, destruirte con evidencia, con cosas, va a intentar hacerte daño. Pero la buena noticia es que Dios tiene un propósito contigo y Él va a cumplir las promesas que Él te ha hecho a ti, a tu familia, a tu casa. Él va a cumplirlo. Él lo va a cumplir. Dios no solo te va a levantar. ¿Cuántos creen eso? Dios te va a transformar. Dios no solo te va a restaurar, Dios te va a ascender. Dios te va a levantar. Dios no solo sana, Dios te pone en un lugar donde tú nunca imaginaste. La Biblia dice que Él hace sentar, Él levanta del polvo al pobre y lo sienta con los príncipes de la tierra. Dicen que la vida es como una ruleta que da vueltas, pero mientras sea Dios, el dedo de Dios, quien le dé vuelta a la ruleta, no te preocupes si estás pasando por un proceso difícil, no te preocupes si te están pisoteando, no te preocupes si te están levantando muchas cosas. Tú sigue enfocado que Dios va a seguir moviendo esa ruleta. Y hoy puedes estar abajo, pero Dios mañana te colocará arriba, te colocará en un lugar bendecido. Así que deja de estar llorando por mentiras y comienza a glorificar el nombre del Señor. Comienza a creerle a Dios. Sal de ese estado mental, sal de ese estado encerrado en ti mismo, en tu propia mentira, en tu propio concepto. Proverbio dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Me está comprendiendo? Salga de allí. Jacob lloró por algo que parecía verdad, pero no era verdad. Dios sigue trabajando. Hay personas que dicen: hasta aquí llegó todo. Pero Dios dice: estoy comenzando contigo, apenas estoy comenzando. Algunos se van de los procesos de Dios y Dios dice: bueno, cuando vuelva comenzamos por donde quedaste. Pero Dios sigue trabajando con cada uno de nosotros. Aunque parezca que todo terminó, usted siga creyéndole al Señor. Siga alabando al Señor. Entonces, hay cosas que parecen, ¿pero qué? Pero no son. Pregúntate entonces en esta mañana: ¿cuál es la verdad? Y preséntame tus evidencias. Bueno, a mí no. Preséntale al Señor las evidencias. Un día, yo no sé si Jacob mantuvo esta túnica no sé cuánto, pero llegó un día en que Jacob tuvo que tirar la túnica esa vieja y manchada de sangre de cabrito. Lo que él había considerado algo sagrado, algo intocable, como hay gente que guardan cosas que les hacen sufrir. Dicho sea de paso, hay personas sufriendo porque están guardando cosas de su pasado, cosas que le lastiman, cosas que le duelen, y se van a mirar su pasado y a llorar por lo que pasó, y se encierran en ese dolor, generan un dolor en ellos, y eso genera una cautividad, porque cuando algo no es verdad, el padre de la mentira, ¿quién es? ¿Quién trabaja con las mentiras?
Dios trabaja con la verdad. Entonces ya es tiempo de que tú tengas tus evidencias y digas: Señor, estas evidencias no me sirven de nada. Ahí las tiro. Yo decido creer lo que tú dices. Si tú dices que es verdad, yo voy a decir que es verdad. Si tú dices que hay que avanzar, yo voy a avanzar. Si tú dices que tira ese recuerdo, yo lo voy a tirar, porque yo te voy a creer a ti. Voy a dejar de andar creyendo lo que dicen por ahí, lo que dicen las redes. Algunas redes sociales dicen tantas cosas, tantas barbaridades. Hay gente que ni se congrega ni se sujeta a nadie y anda dando consejos por las redes sociales, anda metiéndole pensamientos contrarios a la fe a mucha gente, y han desviado a mucha gente. No tienen testimonio de vida, no tienen nada, pero han sacado a mucha gente del propósito de Dios. Y mucha gente dice: verdad, lo está diciendo el otro. ¿Tú qué sabes de eso? Un hermano viene, te da un consejo acá que te conoce, te da un consejo. Uno te da un consejo acá en la iglesia, pero hay alguien que no conoces y te dice todo un poco de cosas y tú te las crees y dejas de obedecer a Dios, dejas de servirle a Dios, dejas de caminar con Dios porque te creíste es una mentira. O algunos comienzan a sufrir y están sufriendo. Uno se encuentra mucha gente sufriendo por cosas que le dijeron, pero cuando uno analiza las cosas se da cuenta que es mentira, que le dijeron una mentira. ¿Cuántas vidas no se han acabado? ¿Cuánta gente no toma la decisión de quitarse la vida porque creyeron una mentira, que su vida no valía nada, que no había propósito para ellos? En estos días se movieron mucho. Caracol apartó un buen espacio para presentar la situación de una joven, no sé si usted vio, que estaba pidiendo que le aplicaran o que la dejaran morir. Y estaban dando argumentos de que ella, la manera como vivía, las veces que había intentado suicidarse y toda una cantidad de cosas. Y cómo ella pedía acabar con su vida. Pero lo más terrible que me causó un impacto fue que ella dijo al final que ella no creía en Dios. Sin embargo, estaba reclamando y estaba pidiendo que el Senado legislara, que la Corte se manifestara, que las autoridades se manifestaran para ella hacer valer su derecho de morir dignamente. Para ella era morir dignamente. Pero usted sabe cuál es la verdad cuando uno se va de esta vida y no tiene a Cristo. ¿Usted sabe cuál es la verdad? Pregunto, ¿usted sabe qué pasa cuando uno se va de esta vida sin Cristo? Es que no sabe la verdad. Tomó esa decisión porque no sabe la verdad. Pero si ella entendiera, si ella supiera que hay una verdad gloriosa, si ella entendiera que la muestra del amor más grande fue que el mismo Dios descendió y pagó el precio por nuestros pecados, para que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Si ella comprendiera y supiera que hay una esperanza para aquel que cree en Dios, si ella entendiera y creyera que hay un Dios que dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que muere, que cree en el Señor, no morirá eternamente. Si supiera que hay uno que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que la muerte no es el final. La muerte es un proceso donde Dios manifestará, donde seremos transformados, despojados de esta vieja naturaleza, y vendrá un proceso que se llama glorificación, donde glorificaremos y viviremos para Dios, libre del castigo del pecado. Si supiera la gente que hay una esperanza donde no habrá más lágrimas, más llanto, más sufrimiento ni más dolor. Hay una esperanza real, y eso es verdad. Pero el mundo está presentando muchas cosas y mucha gente está creyendo la mentira, sufriendo por mentiras y tomando decisiones por mentiras. David tomó una decisión.
Siba, de ahora en adelante todo lo que le di a Mefiboset será tuyo. Imagínense, toda la gracia y todo lo que bonito que había pasado se acabó en un momento. Pero luego, cuando David regresa, Mefiboset le sale al encuentro. Y David le pregunta: ¿por qué no viniste conmigo? Y él dijo: mi criado me engañó, me dejó tirado. Le parafraseo: me dejó tirado. Pero desde que te fuiste, yo he hecho duelo, he estado en luto, no me he bañado, he vivido el luto hasta que tú no regresaras en paz. Esa era la verdad. Mefiboset había sido engañado, pero mientras David estaba pasando por ese momento difícil, había un Mefiboset clamando a Dios. Había un Mefiboset en ayuno, en dolor, sufriendo por lo que le estaba pasando a su amigo. Y él pensaba que su amigo verdadero era Siba, que lo estaba acompañando. Pero aunque lo estaba acompañando, lo estaba traicionando. Estaba detrás de los bienes del otro. No estaba con él de corazón. Hay gente que camina a tu lado, pero no porque está contigo, sino por lo que tú le puedes dar o por lo que pueden sacar. Pero ellos no son leales a ti, pero te meten mentira y te dicen cosas, y si usted no discierne, termina llorando, termina actuando y tomando decisiones que son mentiras cuando hay una verdad trascendental. Pero que tranquilo, no te preocupes, que la mentira tarde que temprano se cae. Y la verdad siempre permanece. Por mucha trama que el enemigo haga, por muchas cosas que el enemigo haga y trate de engañarte o te engañe por un momento, sabemos que hay alguien que pelea por nosotros. Sabemos que hay alguien que está en los cielos y que tarde que temprano Él sacará las cosas a la luz. Así que no te preocupes. Hay muchas veces que tú no puedes luchar con eso. Muchas veces que tú te vas a afligir tratando de convencer a otro. Hay momentos que tú no tienes que tratar de convencer a nadie. Pero eso sí, no te desenfoques. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. La mayor evidencia será que Dios mismo te levantará. Dios mismo peleará por ti. Dios mismo quitará a la gente que es deshonesta y dejará a la gente honesta que camine contigo. Dios quitará todo aquello que estorba y dejará lo que sirve. Pero aquí hay personas que van a estar por un determinado momento en tu vida para enseñarte cosas, pero que no caminarán contigo a la bendición, no caminarán contigo a lo que Dios tiene para ti. Son personas del momento, pero hay personas leales, pero hay gente que Dios va a usar para ayudarte, pero hay alguien que es más leal que cualquiera. Ese se llama Jesucristo. El Espíritu de Dios siempre va a caminar a tu lado para ayudarte, para levantarte, y toda mentira que el diablo levante, Dios la derribará. Dios va a derribar eso. ¿Te crees eso? Entonces no llores por mentiras. Pastores que me dijeron, es que hablaron, es que usaron lo que yo dije. Tú dices una cosa y la usas mal, y el chismoso va y dice lo que él interpreta de la situación y lo dice. ¿Lo digo o no lo digo? Pues si yo lo dije, pero eso no es. Y ahí forma un desgaste emocional y afecta tu vida espiritual. Pero hoy vengo a decirte: no discutas. No discutas. Sigue caminando. Sigue caminando. Que Dios defenderá tu causa. Dios te defenderá. Dios te levantará. Dios estará contigo. Camina con cuidado, pero Dios va a estar contigo. No tengas miedo ni temor, que Dios va contigo. Él va delante de ti. Las mentiras se van a caer. Ponte de pie. Y hoy decide decirle al Señor: Señor, yo no voy a andar viviendo por lo que mi mente maquina, por lo que mi corazón maquina.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra: yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Te puede engañar a otro, te puede aparentar. Hay personas que pueden aparentar y engañar a otro, pero a Dios, a mí Dios no lo engaña. Usted me puede engañar a mí, soy facilito de engañar, pero conmigo camina alguien que está conmigo para todos lados. A Él no se puede engañar. Usted me puede vencer a mí, soy facilito de vencer, pero conmigo camina uno que es todopoderoso y nunca ha perdido una batalla. Yo estoy hablando de mí, pero yo estoy hablando de usted que es hijo de Dios, de usted que se siente frente a situaciones, pero cuando usted camina en verdad, en integridad, Dios te va a defender. Las mentiras del diablo van y vienen, pero la verdad de Dios permanece y permanece para siempre. ¿Puedes creer eso? Levanta tu mano allí y ora al Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Satanás siempre trabaja con la mentira, es su arma favorita. Pero Dios trabaja con la verdad. Y la verdad viene para sacudirte y viene para destruir la mentira. Hoy es el día en que tú tienes que derribar mentiras. Hoy es el día en que Dios quiere que tú dejes de estar fabricando tus propios problemas, que comiences a creer lo que Dios dice. La palabra de Dios es verdad. No te desgastes, no desgastes energía, no desgastes lágrimas. En eso cree a Dios. Si vas a derramar lágrimas, derrámalas delante del Señor, en agradecimiento, en alabanza. Si vas a usar tu mente, úsala para meditar en la palabra de Dios. Si vas a actuar, actúa toda tu energía, úsala para obedecer, para esforzarte. No digas hasta aquí, porque Dios todavía no ha puesto el punto final. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, estamos derribando mentiras que Satanás ha levantado. Y estamos estableciendo la verdad de Dios en nuestra mente y corazón. Dios está trabajando conmigo, dígalo. Dios me está procesando. Dígale: Señor, gracias por el proceso. Señor, gracias por lo que me está pasando. Gracias por lo que me estás mostrando. Gracias por este proceso difícil, Señor. Hoy me arrepiento de creer mentiras. Hoy me arrepiento de andar creyendo cosas que no son. Hoy suelto las evidencias o la interpretación de mis evidencias. Un día Jacob tuvo que soltar la túnica. Un día Jacob dijo: estuve llorando por la sangre de un cabrito, pensando que era la sangre de mi hijo. Terrible. Lloró durante muchos años. Durante muchos años. La túnica donde él derramaba su sangre, sus lágrimas, no era la sangre de su hijo. Él se imaginaba: una mala bestia lo mató. ¿Cuánto habrá sufrido mi hijo? ¿Cómo lo habrá devorado? Y lloraba sobre la túnica. Tomaba su sangre y la consideraba tal vez sagrada, porque era la sangre de su hijo, pero resulta que era la sangre de un animal. Deja de andar llorando sobre túnicas y evidencias falsas
cree a la palabra de Dios. Cree a la palabra de Dios. Cree a Dios, cree a su palabra. Señor, es que mi mente me dice que no puede ser. Escucha la voz de Dios. Escucha, porque Él habla a nuestro espíritu. La lógica del hombre no siempre es la lógica de Dios. ¿Hasta cuándo llorarás sobre una túnica manchada con interpretaciones falsas? ¿Hasta cuándo seguirás sufriendo? ¿Hasta cuándo? Te dice el Señor. Tiempo que te levantes. Es tiempo que comiences a pensar que José no estaba muerto. José tenía un propósito para bendición. Quizás lo que tú consideras muerto sin propósito es el propósito de Dios para tu bendición. Es lo que Dios está levantando para ayudarte, para bendecirte. Es lo que Dios está levantando como testimonio en tu vida, en tu casa. Porque Dios es un Dios que nos procesa. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Aleluya. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Aleluya. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Él camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Vamos, alaba al Señor. Alaba a Dios. Aleluya. Alaba a Dios. 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 En vez de quejarte, ¿qué tal si alabas a Dios? En vez de seguir pensando en la túnica, ¿qué tal si piensas en Dios y alabas? ¿Qué tal si piensas en la victoria de Dios? ¿Qué tal si piensas en lo que Dios está haciendo contigo? ¿Qué tal si comienzas a alabar a Dios por su grandeza, por su fidelidad, por la verdad de Dios? Porque la verdad de Dios me lleva a alabar. La verdad de Dios me lleva a creer. La verdad de Dios es digno de alabanza, de adoración. Te has postrado ante la tentación, ante la dificultad. Te has postrado ante tu dificultad. Te has postrado ante la depresión. Hoy póstrate delante del Todopoderoso. Has creído una mentira. Hoy comienza a caminar creyendo una verdad, creyendo la verdad de Dios. Si usted siente en esta mañana que necesita oración, quiero invitarle que pase acá adelante. Quiero orar por ti y proclamar la palabra de Dios sobre tu vida. Venga acá adelante y oramos. Mientras todos alabamos, con esa canción usted alabe a Dios. Escucha lo que dice: no hay justo sin respuesta. Aleluya. Basta solamente
vencer. hora de vencer. Aleluya. Oh, alaba, Dios, haz lo que tienes que hacer. simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la Recibe prueba, la alaba. Se derriba toda Si estás mentira sufriendo, alaba. y se establece la verdad de Dios en tu No vida. importa, alaba. En el nombre de Tu alabanza Jesucristo. Él escuchará. En el nombre de Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La verdad de Dios. Bendito Dios. Dios está trabajando en mi vida, dígalo. Dios me está procesando. Dios me va a levantar. Decido creer la verdad de Dios. Decido alabar en vez de creer una mentira. Si usted está acá en esta mañana y por años ha tenido religión,
o le han dicho mentiras sobre Dios. Hoy es un buen día para que te reconcilies con Dios. A las personas, a los amigos que nos visitan, la verdad es que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. La verdad es que hay un Dios que te ama y te puede perdonar y te puede salvar. Que la religión no te va a salvar, pero Cristo te va a salvar. Si hay acá en esta mañana una persona que no ha entregado su vida a Jesús, que nos visita y dice: quiero entregar mi vida a Cristo, levánteme bien en alto su mano. Si no ha hecho esa oración, para orar por usted y que usted se vaya con Cristo en su corazón. Si hay alguien acá que no es cristiano, que no ha tomado su decisión por el Señor, que quiere recibir, que quiere volverse al Señor, que se vuelva a Dios, que se vuelva al Señor en arrepentimiento y fe. Una hermana, ore por ella, ya tomó su decisión, pero ore por ella. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, es el momento para que usted se vuelva al Señor, para que usted deje de creer cualquier mentira que el enemigo haya hecho o haya dicho, que usted pueda creer en el Señor, en su palabra. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Regáleme 5 minuticos más. Voy a pedir a Raumir que venga acá. Vamos a orar y a presentar a un niño, una niña, delante del Señor. Vamos a aprovechar este espacio para orar y dedicar a esta criatura en las manos de Dios, y que sea el Señor quien esté direccionando ese destino en la vida de ellos. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? No dejes que esa verdad de Dios te la arrebate nadie. Sigue creyéndole al Señor, porque eres fiel a su palabra, a su promesa. Bueno, la iglesia está creciendo con estos chiquitines, ¿no? Es una bendición, porque la Biblia nos enseña a presentar a nuestros hijos delante de Él. No hacemos un bautismo católico, hacemos una dedicación. Jesús fue dedicado, todo niño judío era dedicado, y al dedicarlo al Señor, también significa que esta niña será apartada para Dios, que la gracia de Dios va a estar con ellos. Pero también es un compromiso para ustedes como padres en ser los primeros modelos de fe. Ella puede ver unos padres de fe que aman a Dios, para que ella pueda aprender a amar a Dios. ¿Cómo es el nombre? Elena Sofía. Extienda su mano sobre la niña Elena Sofía. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendigo a Elena Sofía. La presento delante de ti, para que ella sea guardada del peligro y del mal, de toda enfermedad catastrófica, de todo mal. Protégela, Señor, que ella esté bajo tus alas, bajo el amparo tuyo, bajo la protección tuya, Señor. La consagro para que viva para ti. La consagro, Señor, para que tu mano protectora le guarde, le proteja, y tú cortes todo mal y toda superstición, y que ella pueda caminar, crecer en la gracia tuya. Aquí están estos padres, Señor. Llénalos de tu espíritu, de tu temor, de tu sabiduría, para que ellos puedan ser un ejemplo, una inspiración para esta niña. Guárdalos del mal, y que en los momentos difíciles tú seas su guía, su ayuda. Tú estés orientándoles y guiándolos en todo. Hoy bendecimos a esta pareja, a esta niña Elena, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Chao, Elena.
Que el Señor me le bendiga. Puede saludarse. Estamos despedidos.